Y en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Marcela Román, analista internacional, y Alejandro Martínez Serrano, profesor de la UNAM y la Universidad La Salle, aquí en la Ciudad de México. Marcela, Alejandro, gracias por estar con nosotros. Pues bueno, socios disparejos. Nos hemos vuelto pues prácticamente dependientes de los Estados Unidos. Ellos son el gran consumidor del planeta, tienen mucho dinero, Marcela, y el 80% de nuestras exportaciones van para allá. Si no se fueran hacia los Estados Unidos, ¿hacia dónde se pudieran ir nuestros productos, Marcela? Sí, gracias Alberto, gracias Alejandro, a ti a tu auditorio por este espacio. Me parece que sin duda, digamos, nosotros estamos centrando la atención en el tema económico, pero es un tema político e incluso cultural, ¿no? Evidentemente tenemos una relación estrecha, territorial, geográfica con Estados Unidos y, como se ha señalado, también económica. Lo cual no tendría ningún contenido ni malo ni bueno en sí. Es un país con una relación económica, pero efectivamente esta cifra del 80% de las exportaciones centradas en un solo país, ahí ya, digamos, hay un problema que sería justamente un camino unívoco en esta multiplicidad de posibilidades de producción que tendría México. Entonces tenemos una relación desigual porque es una relación con un país hegemónico que concentra no solo las exportaciones de México, sino de muchos países del mundo. Por tanto, determina no solo lo que se produce, sino la forma en que se produce, de tal suerte que esto que se ha dado a entender como un conflicto internacional de las relaciones México-Estados Unidos, creo que sí hay una oportunidad de verlo como una coyuntura hacia trascender esa relación unívoca y cuestionar, efectivamente, como señalaste, Alberto, y como se señaló en la cápsula, por lo menos cuestionar la manera en que se produce para atender efectivamente a otros posibles mercados o a otras posibles formas de economía, incluso no tan dependientes como es la relación México-Estados Unidos. Que muchos países en el mundo pues quisieran tener de vecino a los Estados Unidos, Alex. Son el gran consumidor, o sea, compran de todo y lo pagan bien en dólares. Y entonces, pero nosotros estamos aprovechando bien esa vecindad. ¿Qué pasaría si ya no le vendemos la mayoría de nuestros productos a los Estados Unidos? ¿Dónde los colocamos? Aquí me gustaría agregar algo puntualizando lo que nos decía Marcela, es la geografía. La geografía nos determina. Como bien señalas tú, como bien señala Marcela, es la economía más grande del mundo y el mayor número de consumidores del mundo. En ese aspecto, pues aprovechamos lo que nos da la geografía. 80% de nuestras exportaciones van allá, pero sí me gustaría también señalar en el aspecto de que la mayor parte de esas exportaciones son de empresas estadounidenses que han venido a México, producto del Telecán en su momento, ahora Temec, utilizan la mano de obra mexicana, costos más bajos de servicios, y de esta manera se obtiene una mayor ganancia de estas empresas al momento de fabricar en México, ensamblar en México y mandar los productos con sus consumidores estadounidenses. El conflicto que tenemos actualmente es que hay un presidente populista, nacionalista, que quiere el regreso de esas empresas a su propio territorio para darle empleo a sus electores. Las grandes empresas, voy a decir un comercial, armadoras de vehículos, están en México y son estadounidenses y ensamblan sus carros aquí y se van a Estados Unidos. En estricto sentido, de acuerdo a las normas de la globalización, estaríamos haciendo un buen negocio, porque el producto se ensambla y el consumidor final lo tenemos en Estados Unidos y obtiene una ganancia la empresa fabricante de estos carros. Todo queda en un ámbito de una región, América del Norte. El conflicto que yo visualizo en este momento es el presidente estadounidense y obviamente que México tiene que buscar alternativas porque, como lo platicamos hace una semana, Alberto, el fin de semana pasado Donald Trump dijo: no estoy viendo resultados de México. Y obviamente que viene de nuevo la amenaza al alza arancelaria. Pero Marcela, si no son los Estados Unidos, ¿quién es el otro gran consumidor? ¿Europa? ¿Asia? Los chinos no compran, ellos producen y ellos venden y súper barato. ¿Japón? ¿Sudamérica?
Brasil, ¿se cierran nuestras alternativas o no? Yo me pienso que sin duda no hay un mercado igual al de Estados Unidos. Efectivamente, el nivel de consumo, que vaya espacio también para debatir ecológicamente los resultados de ese consumo, ¿no? O sea, me parece que a veces en el tema económico se deja mucho de lado también la catástrofe que ha ocasionado una economía absolutamente dependiente de recursos no renovables, ¿no? Me parece que no hay un mercado sustituto de Estados Unidos, dada la cualidad que tiene en el consumo y en muchos otros procesos, pero sí creo que evidentemente de lo que se trata es de que México tenga otros socios comerciales. ¿Quiénes pueden ser sin llegar a ser iguales, repito, a Estados Unidos e incluso sin desear eso? Me parece que sí es importante mirar a América Latina. Efectivamente son economías desgastadas a las que se les ha impedido, por ejemplo, nacionalizar sus recursos estratégicos como el petróleo. ¿No? Vemos esta dicotomía o Estados Unidos dependiendo de su economía al interior, preocupado por tener los recursos, y países de América Latina que han sido despojados y que evidentemente muchos no tienen ni la condición de negociar desde la soberanía. Sin embargo, creo que se debe seguir mirando China por las posibilidades que da de mucha exportación y de otros procesos también Sí. tecnológicos, pero también América Latina. Es otra manera, me parece, no sé también qué piensa el colega, pero me Sí. parece que hay que mirar otras formas de reconfiguración económica. Lo que decía me parece central, si es el 80% de la exportación de México que va a Estados Unidos, pero son las propias empresas de Estados Unidos acá, lo cual también nos lleva a mirar si no tendríamos que mejorar nuestra economía nacional en términos de soberanía económica. Y imaginar también que la presidenta, por ejemplo, contesta a estas agresiones de manera directa, diciendo también que cuestionaría el poder de las empresas de Estados Unidos, ¿no? Que creo que sería importante cuestionar esa hegemonía y mirar al sur. ¿Qué Sin opinas? duda esto Sí. no es parte del tema del debate, pero sí creo que es importante. ¿Qué opinas, Alejandro Martínez? Yo coincido en la posibilidad de encontrar nuevos mercados. Yo agregaría a lo que comenta Marcela, Unión Europea. Tenemos un tratado también de libre comercio con la Unión Europea. Sin embargo, aunque me van a perdonar, yo insisto en el tema geográfico. Un tráiler saliendo de Ciudad de México con mercancías, en 24 horas está en Nuevo Laredo y pasa la mercancía a Laredo, Texas. En ese aspecto, Claro. pues no se puede comparar con un viaje en buque saliendo de Manzanillo con destino a Asia, o un buque saliendo de Veracruz con destino a Europa, o saliendo también con destino a América del Sur. No hay comparativo. Y como bien lo decía la nota que veíamos al principio, los estadounidenses son buenos consumidores y son buenos pagadores. Te pagan inmediatamente, no te dan largas, no te tienes que esperar 45 días a que llegue el buque, y el tráiler llega a Estados Unidos mañana, y mañana ya estamos haciendo la operación para seguir mandando mercancías. Creo que ahí sería un poco lo que el exportador mexicano no busca mercados, porque sabe que es seguro que le van a pagar en Estados Unidos y pronto. Obviamente que también en este aspecto el gobierno mexicano, no en este gobierno, los gobiernos anteriores han buscado esos tratados con otras naciones para que el exportador mexicano tenga alternativas. Falta incentivar a los exportadores mexicanos a que aprovechen esas alternativas y no nos conformemos solo con que Estados Unidos cuando quiere nos cierra la puerta, y fíjense que no es el caso. Yo me acuerdo, por ejemplo, el tema del atún. Recordarán que hubo embargo atunero y no se consumió el atún mexicano. El aguacate ha tenido también esas amenazas en algún momento determinado. Entonces, Sí. abrir la posibilidad de la economía al mundo depende de los exportadores mexicanos y de apoyos por parte de las autoridades mexicanas. Y es que no te entendí muy bien, Marcela. Una de las alternativas para México puede ser China. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y expones esa situación y a ver qué opinas también, Alejandro. Volvemos en 2 minutos. ¿Tú nos refieres que México pudiera voltear a China? Yo no sé si China tiene otra visión distinta, una visión imperialista distinta a la que tienen los Estados Unidos, pero con China, a ver, profundiza en el tema.
Sí, me parece, hay un tema muy coyuntural que quisiera mencionar, que fue como la apertura de una página china para la inteligencia artificial, ¿no? DeepSeek, Deep, Deep, DeepSeek, ajá. DeepSeek, si no me equivoco, ahora me recuerdo. Ajá. Bueno, algo muy interesante, además del tema de la inteligencia artificial, es que esta plataforma es de código abierto. Es decir, la tecnología, justamente la privatización de muchos espacios de desarrollo se debe a la imposibilidad de acceder al conocimiento que permite cierta producción. En esos términos, América Latina, en términos de industria nacional y de desarrollo tecnológico, pues sufre bastante una dependencia. En otros términos también, a mí me parece que una alianza no solo con el mercado chino, en términos también de ver que se puede exportar e importar de ese país, de renovar la concepción, creo que China estaría, y lo ha mostrado con otros países, estaría en disposición de compartir una tecnología que permita el crecimiento, perdón, de industrias nacionales. Hoy no tenemos cómo enfrentar las graves crisis porque tenemos industrias privatizadas, industrias precarizadas, una industria inexistente, absolutamente dependiente. Entonces, me parece que el papel de China en el mundo y particularmente en México puede ser de apoyo al crecimiento tecnológico y a la innovación que permite el renacimiento de estructuras nacionales. Si bien China también tiene evidentemente un interés económico y no está apostando por la independencia de otros países de Estados Unidos, ni mucho menos, sí creo que tiene una lógica distinta que a veces que permite un tipo de relación diferenciada en la que las economías se pueden apoyar, crecer y dejar esa absoluta dependencia de Estados Unidos. Estados Unidos no va a desaparecer, no va a desaparecer su importancia, no va a desaparecer la dependencia que tenemos, ya lo decían los teóricos de la dependencia brasileños, ¿no? Estados Unidos ya se veía desde hace décadas como el país líder de las relaciones, eso no cambia, sin embargo, sumar un actor como China en un mundo multipolar como se está viendo hoy, creo que es central y es central esto, repito, la posibilidad de desarrollo tecnológico hacia una industria nacional que vuelque el modelo total de exportación y de importación con miras a un solo país. Veo también pues este factor geográfico que menciona el compañero, ¿no? Entre más cerca está un país, pues más sencillo y más barato sale comerciar con ese país. Es como algo lógico en cuanto a las relaciones geográficas, pero cómo le damos también un contenido Sí, posible a una relación que bueno, que también se puede salvar incluso en términos claro. tecnológicos del Que transporte, los ¿no? chinos, No es lo mismo, pero sí ajá, creo que no tenemos otro. que los chinos son Dime. un mercadote, o sea, son más de 1.400 millones de consumidores. Quién sabe si tengan poder adquisitivo todos, pero ya unos 400, 500 millones son hasta más que los Estados Unidos. Alex, pero China, la alternativa de México, como lo dice Marcela. Fíjate, Alberto, me gustaría complementar lo que nos acaba de comentar Marcela. En un momento determinado, China sí ha establecido algunos lazos, puentes para tratar de fortalecer la relación con México. Y aquí me gustaría hacer un poco de historia. En el sexenio pasado, bueno, en el antepasado, Peña Nieto, perdón, el tema del tren México-Querétaro, que ya se había licitado a favor de una empresa china que estaba asociada con una empresa mexicana. Recordarás, Alberto, Marcela, el público, que luego de un escándalo en una casa de la señora del presidente, se provoca que se le quite la licitación y ya no se Sí, construye el tren. Y hasta la fecha sigue sin construirse. Y en el sexenio anterior, si mal no recuerdo, a Felipe Calderón, el tema del Dragon Mart, un centro de acopio de mercancías chinas para ser distribuidas en México y en América Latina, y por ahí surgieron sentimientos nacionalistas, sí. porque obviamente que el centro comercial iba a ser manejado por empresarios y por gerentes y trabajadores chinos, y se cierra la posibilidad de tener ese centro comercial donde vendrían grandes importadores, exportadores a comprar productos chinos. Y el tercer elemento que también me gustaría comentar, y ahí viene en el caso de la negociación del TEMEC, por ahí hay una cláusula que no permite que ningún miembro del TEMEC tenga un tratado con una nación que no tenga un mercado abierto. Obviamente, propiamente estamos hablando de China. Estados Unidos le tiene miedo a China y obviamente que ha
intentado que estos procesos fracasen y que México no fortalezca una relación comercial con China. Es una relación, con todo respeto, amor y odio. Es nuestro segundo socio comercial. Sí. Hace poco el señor Marcelo Ebrard aumentó los aranceles a los productos chinos y seguimos consumiendo productos chinos. Obviamente que también las empresas chinas tienen presencia en México, pero lo que nos falta es esa posibilidad de que exportadores mexicanos, inversionistas mexicanos, vayan al mercado chino. Hace poco me contaron una anécdota. Ajá, sí, adelante, Alexandro, la anécdota. Un exportador poblano de carne de asno para China, llegó un momento en el cual le pidieron tal cantidad de mercancía que no tuvo la capacidad él para satisfacer el pedido, como tú lo mencionabas, por el gran número de consumidores que hay en ese país. No estamos hablando de negocios pequeños, sino de grandes negocios. Sí, sí, exactamente, pero Marcela, o sea, los Estados Unidos, nosotros consumimos el 70% de la gasolina viene de los Estados Unidos. Todo el gas viene de los Estados Unidos. O sea, tenemos una codependencia brutal que así la han establecido los Estados Unidos. Y pues México, pues ahora sí que su margen de maniobra es poco. Si nos vamos con China, el dólar se nos va para arriba, nos cierran esos insumos, pues lo veo muy complicado, pero ¿cómo lo ves? Creo que sí tiene insumos, pocos, pero tiene, ¿no? Pienso, por ejemplo, algo que es muy importante, que fue un proyecto de esta cuarta transformación, es la construcción de una refinería. ¿No? O sea, el sector energético para cualquier país que intente pensar en el mínimo de soberanía es fundamental. Entonces, creo que México, a pesar de depender tanto en sus exportaciones e importaciones, importamos maíz, ¿no? Importamos en nuestro alimento, algo que Importamos consumimos maíz, en la vida todo cotidiana. el maíz que se consume, la mayoría de nuestro ganado consume maíz de los Estados Unidos y además es genéticamente modificado, o sea, está complicado. Pero adelante. Sí, digamos, es muy compleja la situación, evidentemente. Por ejemplo, países que además de, en América Latina, que además de importar maíz, por ejemplo, hoy no son dueños ni siquiera de su petróleo, ¿no? Entonces, hay disparidades absolutas, ¿no? Creo que pasa un poco como en la escena del Titanic, en la tablita, el que se salva, en las economías de América Latina que lograron tener, no dejar a lo privado algunos recursos como el petróleo, como el agua, como la luz, ¿no? Estratégicos, pueden hoy tener una capacidad de negociar. Ahora bien, ¿en qué campo les permiten negociar y con quiénes? Creo que es lo que hay que volver a plantear, porque evidentemente no es una situación sencilla, no es que de un día a otro se pueda romper la relación con Estados Unidos y abrir un mercado como si efectivamente no fuera complejo con China, pero creo que atender a estos múltiples elementos, qué tanto podemos negociar, desde qué lógica de soberanía, Sí. con qué recursos, qué otros recursos no podemos ceder. O sea, este tema, ¿no? De la soberanía alimentaria, repito, de la tecnología independiente, de estos nuevos socios, o podemos buscar algún eufemismo, ¿no? Para si el tratado le impide de ciertas cualidades nombrarlo, cómo buscar otros nombramientos hacia otras relaciones. Porque hay que recordar, Alberto, que el tema de esto también es al final la fuerza de trabajo que se mueve entre una y otra industria. O sea, hoy tenemos mexicanos trabajando en Walmart en México y en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos sí tiene una presencia geográfica, concreta, material en nuestro país, cambiando la vida de múltiples trabajadores en ambos países. Entonces sí creo que también hay que mirar de cómo nosotros sí abrimos las puertas a la economía estadounidense, y repito lo que decía el compañero hace un momento, cómo nosotros sí permitimos que las industrias estadounidenses lleguen y aquí produzcan ciertos elementos que después exportan. También pensar si nosotros le vamos a seguir abriendo las puertas a todas las industrias de la misma manera, si vamos efectivamente a dejar que nuestros ciudadanos compren su alimento en Walmart. O sea, es decir, son desde discusiones geopolíticas bastante grandes, complejas, mundiales, hasta, creo, Alberto, micro
o aparentemente microdiscusiones de cómo comemos y qué comen las y los ciudadanos mexicanos y Sí. en lugar de ir a un mercado mexicano van al Walmart, ¿no? Porque nosotros sí tenemos una presencia y una vida cotidiana relativa, dependiente a esta industria y por lo tanto también cuando se asustan en términos de aranceles, bueno, directamente tiene la capacidad de generar miedo de que perdamos hasta la posibilidad de comer. Entonces, Sí. creo que hay que tomar estos múltiples factores y ver también cómo como sociedad civil entendemos este tema, ¿no? Híjole, pues aquí es no consumir lo norteamericano, que está muy ahorita popular en redes, pero por ahí vamos. Alejandro Martínez, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con tu opinión, Alex. Gracias, Marcela. Volvemos. Nos separando paulatinamente de los vecinos ricos del barrio de Norteamérica. ¿Se puede hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Regresamos a nuestras tradiciones? Está complicado, mi Alex, pero ¿qué opinas? A mí me gustaría utilizar un refrán para fortalecer la postura de Marcela. Si dejamos todos los huevos en una canasta, corremos el riesgo a que nos pase lo que tenemos actualmente con Donald Trump. 80% de nuestras exportaciones, 25% de aranceles, pues estamos en un cuello de botella. Esta estrategia de diversificar, de buscar mercados, incentivar a la industria mexicana, a los exportadores, pues no se tendría que haber empezado ahora, sino hace 30, 40 años. Sí, hay aspectos donde los gobiernos mexicanos han tenido esas iniciativas, pero no han alcanzado a motivar a la industria, a los exportadores. Yo también consideré un elemento importante, también coincido con Marcela, el papel del consumidor mexicano. Por cierto, actualmente en esta disputa comercial con Estados Unidos, que está en stand-by de un mes, ya va una semana, hemos visto la postura del gobierno de la doctora Sheinbaum, del secretario Ebrard, del secretario de la Fuente, pero yo no he encontrado hasta el momento, tú nos podrías ayudar, Alberto, una postura de la sociedad civil, de un grupo de consumidores mexicanos que digan hay que hacer algo para evitar que Donald Trump nos esté imponiendo este porcentaje de aranceles, una postura de el consumidor que al final de cuentas, mal o bien, es el que le da ganancia a las empresas. Al momento de que yo consumo un producto o dejo de consumir un producto, puedo llegar a afectar en un momento determinado esas ganancias de esas empresas. Yo considero que nos hace falta una participación social para tener y tomar una decisión al respecto, incluso buscar la posibilidad de comprar productos de otras regiones, no tanto de la región donde estamos teniendo esa presión del presidente Trump. Faltan alternativas, no solo dejarle la responsabilidad al gobierno, no solo Sí. dejarle la responsabilidad a empresarios, sino el consumidor también tomar una postura. ¿Cómo ves, Alberto? Sí, pues es que podría ser al consumidor, pero también al productor. O sea, hemos estado muy desfasados, Marcela, en cuanto al desarrollo de la tecnología en México. O sea, somos muy buenos manufactureros de autos y no tenemos una marca. No avanzamos, no damos ese paso. Y ahora, con el planteamiento que están de la nueva escuela mexicana, le dan prioridad a las ciencias sociales sobre las ingenierías, sobre las matemáticas. Pues no entiende uno cómo, Marcela. Yo creo que van de la mano, sé que sí, cualquier formación integral es fundamental, porque pienso, claro, este tema es económico y es importante, pero también es político. Entonces sí hay que darle esa integralidad al tema. Yo quiero recapitular en el tema del consumo en México, porque ahí sí creo que faltaría pedagogía, una renovada pedagogía nacional, ahí sí en el sentido a lo mejor que señalas, de decir, bueno, para qué papel juega efectivamente la ingeniería o la producción científica en términos de soberanía cultural, económica, social y política, pero también volver a mencionarle al ciudadano qué puede hacer, o sea, qué sí está en sus manos. Además, puede apoyar al gobierno, efectivamente, moverse en redes sociales. Las mismas redes sociales son fundamentalmente de capital estadounidense y son parte del gobierno de Trump. Entonces también usar las redes sociales resulta benéfico a la economía, no nuestra, sino de Estados Unidos.
cómo podemos ser como consumidores más responsables y apoyar al país. Yo ahí sí creo que faltaría mucho más trabajo en las conferencias mañaneras o en los medios públicos, cómo poder hacerle ver al ciudadano lo que sí puede hacer, lo que está en sus manos, además de que en el discurso pueda manifestarse por la soberanía. Creo que es Sí. importante saber eso, cosas mínimas de dónde comprar, cómo consumir, cómo hacer desde nuestras manos un apoyo también político a estos nuevos pues, factores económicos Sí, que van a estar jugando, más allá de quedarnos eso con las crisis y con la subida de precios y con lo que pueda venir, sí. cómo actuar para poder sostener por lo menos, digamos, pienso en términos inmediatos, la canasta básica. Exacto. Alex, un último minuto. Tus conclusiones. Hace falta mucho trabajo, tanto en el ámbito gubernamental, en el ámbito empresarial, en la sociedad, en las universidades, en los medios, para fortalecer el papel de México en esta economía globalizada y que no nos pase el que no tengamos una estrategia cuando llega un personaje como Donald Trump y nos establece su voluntad. Esa sería un poco la idea que me gustaría finalizar. Alberto, Marcela. Pues yo veo que estamos a años luz de separarnos de esa dependencia que así se ha establecido, geográfica, política, económica, y que México, y hablo desde el punto de vista del gobierno, no tiene la intención de romper. Están muy cómodos, estamos muy cómodos con esa relación, aunque se quejen. Ese es mi punto de vista. Marcela Román, analista internacional, Alejandro Martínez Serrano, profesor de la UNAM y de La Salle, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante este tema, la dependencia con los Estados Unidos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos.